Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Saluden, mi amor. Hola. Hola. Pues hoy les vamos a grabar lo que hacemos en el huerto. Va a ser un tiempo con nosotros en el huerto, como los huertoblogs que les he hecho. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Lo que estoy pensando es trasplantar unos tomatitos chiquitos que salieron voluntarios y podar lo que ya está para podarlo, que esté feo y todo eso, y podamos viendo a ver qué sale. Espero que les guste este video, ¿verdad, amigo? Sí. Pues hace mucho calor, pues por eso andamos todos a las 3 con gorro, porque está fuerte el sol. Me va a quemar un poquín en los brazos, pero a ver, ahorita si siento muy fuerte me voy a poner algo más larguito. Chicos, les voy a decir una cosa. En algunos videos no he salido porque no había querido, pero ¿recuerdan los de ella de mi abuela? Sí. Pues miren amigos, aquí en este bancal salieron muchos tomates voluntarios, así que los voy a quitar de aquí porque pues no quiero que crezcan aquí. Y como muchos tomates ya ven que se me hicieron feos, que de los que planté, pues miren, pero gracias a Dios siempre caen semillas y aquí están estos. Ahorita voy a ver en dónde ponerlos. Y también están saliendo aquí muchas calabazas, y pues las verdolagas aquí salen un montón. Eso sí, aquí salen hasta como cubresuelo. Las dejo, pero no, ahorita se las estoy dando a los conejos y a los pollitos. Y estas calabazas pues las voy a trasplantar también en donde están algunas calabazas que no quisieron dar o que se me secaron, pues las voy a trasplantar. Lo que no sé es de qué tipo de calabaza sean, miren. Así que las voy a trasplantar también. Y alguna, pues sí la voy a dejar aquí porque yo trasplanté ¿cómo se llama? Yo puse esta calabaza sí la puse yo, esa también, pero miren, aquí hay bastante y son bastantes tomates y están 2-3 de tamaño, miren. Y pues es lo que ahorita es lo que voy a hacer. Espero que el sol me permita estar más tiempo aquí porque está fuerte. Ya me fui a poner algo de manga larga, siempre mejor, para no quemarme. Entre que sale el sol y se mete, pues lo hago. Porque ya al rato no creo que me deje. Así la voy a dejar aquí, miren. Vamos a trasplantarlas. Miren, por lo pronto saqué todas estas plantas y ahorita las vamos a ir a trasplantar. Aquí es donde este año había puesto estas, ¿cómo se llama? Tomateras en y en estos bancales, pero fueron los que no se dieron, no les gustó, no sé, y la tierra estaba muy vitaminada, pero no quisieron. Y aquí puse estos tomates, estas mismas tomateras aquí se están dando muy bien. Fueron las últimas que puse, que me quedaban, y miren, estas también, y les gustó. Así que en esta parte, en este bancal, voy a poner algunas y voy a poner otras atrás. Miren, esa la puse, esta tomaterita tan chiquitilla, la puse y estaba tanto así, bien chiquitilla. Y dije, ay, la voy a trasplantar ahí a ver si da. Y pues ahí va creciendo, bien bonita, miren. Y así, pues así que voy a trasplantar también en esas orillas, en donde se pueda, las voy a poner. Y voy a quitar ¿cómo se llama? Pues invernaderito o deshidratador que hice. Por mientras, pues aquí los voy a trasplantar y vamos a ver qué pasa. Pues bien amigos, empezamos con la trasplantada de los tomates. Primero voy a limpiar un poco el lugar. Ese era un girasol que ya estaba seco y ahí le estoy cortando a una zanahoria que dejé de semillas, las hojas de amero abajo, y pues van para los pollillos.
Así que miren, estoy poniendo ahí porque no sé si recuerden que el año pasado en esa parte puse también, había un tomate que quedó ahí voluntario, no sé, y estuvo dando hasta como en enero, estuvo dando ya en pleno invierno. Así que por eso yo había pensado en poner en hacer semilleros de tomateras en junio, julio, por ahí. Pues estas no las hice de semillero, pero miren, son voluntarias y era lo que yo tenía pensado, poner en esa parte que da el sol siempre, ahí da mucho sol, pues poner tomates para, pues a ver si hasta cuándo se daban. Como les digo, el año pasado se me dieron en enero. Esa es la misma parte de la pared, solo que es en otra parte del bancal. Miren mis cebollas que dejé también para que se fueran a flor, a semilla. Ahí estamos. Y enfrente de esas dos tomateras puse una plantita de calabaza. Espero pues que sean, no sé, han de ser calabazas pues como italiana o calabacita común, porque son las que yo siembro. Casi no siembro de otro tipo de calabazas más que de esas. Y tomates solo siembro tomate bola, casi no siembro tomate cherry ni otro tipo de tomates. Así que pues están bien los semilleros. Ahí su buena regada para que no no le falte. Era temprano, en esa hora eran como las 10, 11 de la mañana, pero pues no tenía otro rato para hacerlo. Pues les digo que el sol está fuerte, se pone fuertecillo. Hoy sí hizo calor, pero no tanto como estaba haciendo. Y hace rato fui a ver las plantas y están muy bonitas, muy paradas. Pues les regué y las volví a regar para que no se les seque el agua y estén pues más contentas. Ahí estoy trasplantando unas capuchinas que me salieron ahí también voluntarias, pues, para que el arco se llene de flores de capuchina ahora para otoño-invierno. Ya van saliendo, y ahí en ese bancal les digo que es donde había trasplantado otros tomates, pero no se quisieron dar, pues hacía frío. Les digo que más bien fue por el frío, y ahorita están en su esplendor los tomates esos chiquitines que eran los últimos que me quedaban, que no querían crecer, y miren qué bonitos se pusieron, porque pues es su tiempo, el calorcito y todo eso, y los otros ya están muy grandes y no dieron mucho fruto, pero ahí los tengo. Ya después los voy a quitar también para ir despejando bancales para ahora que venga el otoño-invierno. También ya voy a empezar a hacer mis semilleros. También estoy podando esos cosmos para que den las flores que les hagan falta. Ya sé que mucha semilla, y pues toda esa materia orgánica se va a la compostera a vitaminar después la tierra y todo. Aquí no se desperdicia nada. Ya ven que todo en un huerto tiene su función. Primero da fruto, nace, crece, da fruto, se muere y otra vez vuelve a dar vitaminas. Así que nada se desperdicia. Miren, pues me encantó este día de trabajo, a seguir despejando. Me encantó ya cómo se mira, porque ya tenía semanas queriendo quitar lo que ya estaba seco, lo que ya no se miraba bonito del huerto, y a verlo más despejado y así. Pues ya se mira, me gustó mucho cómo quedó. Así ya después voy a ir quitando lo demás y que vaya surgiendo. Cómo saqué semillas de zanahoria, fíjense. Me sorprende cómo se deforman las zanahorias, crecen, le salen brazos, patas y todo eso, y al final, ya que dio su flor y su semilla, los cochitos o animalitos que andan en el huerto se las comen. O sea que se me hace tan hermosa la naturaleza, como todo funciona en el huerto. Es algo, pues para mí, muy muy bonito. Miren las semillas de la cebolla. Por eso me encanta dejar varias cosas que se vayan a semilla. Aparte, pues para tener semilla, pues se hacen las voluntarias. Ahí, bueno, crecen las voluntarias de las que vuelan o las que no coseché. Me encanta. Miren ese betabelote tan bonito y tan
pues se me hace tan bonito porque pues son cositas que uno sembré, que yo sembré pues así, y ahí llegó la Jade a ayudarme a llevar las restos de poda y los estuvimos juntando. Ya después a venir a la compostera, los tengo que cortar más chicos, los hago con las tijeras y para que pues se descompongan más rápido. Miren, bien bonito, mis niñas encantadas ahí en el huerto grabando videos conmigo. Ojalá que les guste mucho este video, así como yo quedé encantada con mi huerto. No sé, me gustó mucho. Miren cómo se deforman las zanahorias. Esta ahí salió solita y se fue a flor, pero ¿cómo se llama? Están buenas las semillas también. Ay, ando, pero sude. Y pero ya la voy a sacar así. Estas están buenas, se pueden dejar secar también. Y ya, pero tengo muchas semillas de la otra zanahoria que dejé. Pero estas también las voy a dejar aparte para ver cómo funcionan y hacer el experimento así, dejándolas secar aparte. Están verdes, pero a ver cómo funcionan. Mi Jade andaba bien contenta ahí diciéndome de las flores, que me andaba ayudando y que le había cortado esas flores, pero las corté pues para que le dieran el sol a las plantitas que puse abajo, porque puse por ahí unas calabazas también y pues para que se mirara también más despejado, y me encantó el resultado. Todavía voy a ir despejando más conforme vaya dando lo que tiene que dar las plantas. Miren amigos, betabel está chiquillo, pero ya también se quería ir a flor y pues no lo quiero dejar que se vaya a flor. Ya tengo las semillas del otro que había dejado, y como están frescas las semillas y las hojas estas, pues también van para los pollos o los conejos, y si se los comen pues bueno, y si no pues ya cuando les limpio ¿cómo se dice? Los echo a la composta. Pues a seguirle amigos con la podada. Ahí ya va llegando el relevo de la Jade. También quiso ayudar mi Maya ahí, miren, saludando a mi niña. Les encanta andar aquí, gracias a Dios, con la abuela, con la nana, y pues son mi compañía, mis bebitas, acomodando también ahí por lo que vemos que está fuera de su lugar. Y miren, de verdad que estoy muy contenta con mi huerto, aunque apenas va empezando unas 2 semanas a hacer mucho calor. Pues ya gracias a Dios ya llegó. Pues miren amigos, esto fue lo que podamos. Algunas flores se me fueron y las corté, pero porque quiero que les dé más luz a las plantas que están abajo de este gran girasol, que les digo que me salió bien grandote, bien bonito. Pero es lo que necesito, que haya más sol y que les dé más la luz. De todas maneras, estas semillas las voy a dejar por aquí. Los pajarillos vienen y se las comen, por ahí las pongo para que ellos ya saben, y las que están maduras ellos ya se las empiezan a comer. Así que no se pierden, y todo lo demás pues es materia orgánica que voy a echar a la composta. Y pues así amigos, como ven. Miren amigos, estas son las últimas semillas de zanahoria que salieron de la zanahoria que dejé ahí para semilla bien grande. También saqué otro racimo de estos, y aparte otros, son muchas, hasta ahorita se las voy a enseñar, las tengo en una bolsa. Pero esto es lo que, por eso es bueno dejar, porque aquí ya tengo para 2-3 años, o para compartir. A veces comparto, a veces ¿cómo se llama? Siembro. Por eso yo creo que la otra vez malgasté semillas, porque como tenía demasiada, pues así, pero no debemos, ¿verdad? Pero les digo, miren así, y qué bonita, miren esta se va a agarrar como cascabelito, nomás la suenas poquito así abajo en una bolsa y solitas salen las semillas bien bonitas. Y en la bolsa esta
pues tengo muchísimas más y también pues más grandes, miren, de las primeras que se secaron. Son muchas flores, muchas, miren. Ay, no sé si se alcance a ver, pero es que no quiero sacarlas tanto tampoco, miren. Y pues estas entonces las voy a guardar aquí con estas, espero que quepan. Está grande la bolsa, pero de todas maneras para que se terminen de secar en esta bolsa de papel, para que si las pusieran en una bolsa de plástico, pues olvídense, se sudan y se echan a perder. Y aquí las voy a poner, y acá está, ay, la echamos aquí, y ahorita la voy a separar. Aquí está la otra zanahoria, esa voluntaria que se fue a, miren, que se fue a semilla. Esta zanahoria voluntaria, pero la voy a dejar para ver qué pasa, y esas son las que voy a dejar aparte. No, voy a dejar estas dos, tres florecillas para nomás para hacer el experimento de que esa voluntaria, no sé ni cómo salió el fruto. Miren, está grandecillo, pero de todas maneras no tan grande como la otra que dejé, y nomás para ver si es que salen buenas zanahorias o qué, así. Aunque de todas maneras de las otras grandes que yo guardé, puede ser que salgan chicos o así, pero eso es lo de menos. Vamos viendo, vamos haciendo experimentos. Pues bueno, amigos, eso es todo lo que vamos a hacer por ahorita, porque ya arreció más fuerte el sol y pues ya nos está quemando, así que pues hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado estar unas horas con nosotros aquí. O unos porque minutos. O unos minutos. Bueno, a ellos se les van a hacer minutos, pero nosotros tardamos tiempo en haciéndolo. Así que pues esperemos que les haya gustado, ¿eh, mamá? Bye. Si les gustó. Oye, quiero decir una cosa. Chicos, hace mucho pues como que no he salido en los videos, ¿verdad, mamá? Ajá. Y pues ahorita sí quise salir y aquí estoy aquí. ¿Ya te pues, da vergüenza o qué, ama? Hágase para acá, no, mi amor. pero esta andaba de la hierbabuena. Aquí está. Hazte para acá, mi amor. Ay, Bueno, si les gustó este video, amigos, regálenos un like, compartan, suscríbanse. Campanita. Ajá, denle la campanita para que YouTube les avise cuando subo los videos. Y y suscribirse, ándale. Sí, si les gustó, coméntenos, que eso nos ayuda mucho a crecer con el canal. Pues muchas gracias y nos motiva también para seguir haciendo videos. Sí, porque yo voy a hacer, yo de grande voy a ser una youtuber. Tú vas a ser una youtuber De videojuegos. de videojuegos. Cocinera. ¿Tú cocinera? Sí. No, ellos miren, ya están pensando en qué quieren ser de grandes. Muy bien, pues nos vemos, que Dios les bendiga. Bye. Bye. Suscríbanse. Bueno, Maya, tu sombrero, mi amor. Bye.